Muy feliz sábado, hermanos queridos. Qué alegría volver a encontrarnos. Toda la semana no hicimos ningún directo, así que por supuesto que nos extrañamos y es muy lindo poder hoy, a la mañana, en esta escuela sabática, tener una participación juntos. Así que te doy la bienvenida a esta escuela sabática. Espero que sea para bendición de tu vida. Preparamos algo muy lindo, porque bueno, todas estas semanas anteriores con este son 4 sábados que no hemos ido a la iglesia y se extraña muchísimo. Muy feliz sábado, hermanos queridos. Qué alegría volver a encontrarnos. Toda la semana no hicimos ningún directo, así que por supuesto que nos extrañamos y es muy lindo poder hoy, a la mañana, en esta escuela sabática, tener una participación juntos. Así que te doy la bienvenida a esta escuela sabática. Espero que sea para bendición de tu vida. Preparamos algo muy lindo, porque bueno, todas estas semanas anteriores con este son 4 sábados que no hemos ido a la iglesia y se extraña muchísimo. Y cuando vemos los programas que nos envían desde afuera, desde la asociación, nos alegramos por el cariño de nuestros líderes. Pero también es cierto que extrañamos la familiaridad, la comodidad de la iglesia. Por eso es que hoy preparamos algo distinto y especial. Ojalá que pueda ser una bendición para tu vida. Así que te invito a que comencemos esta escuela sabática. Invita a todas las personas que puedas a que se sumen a la programación, que puedan participar de esta escuela sabática que es especial, es distinta. Y te cuento algo, vas a ver en esta escuela sabática a gente de tu iglesia, hermanos de tus iglesias, que han estado colaborando y contribuyendo para que esta escuela sabática pueda ser más amena, más familiar, tenga un poquito más de gustito a iglesia local. Así que vamos a comenzar como lo tenemos que hacer, adorando a nuestro Señor. Vamos a cantar y vamos también a tener una palabra de oración. Vamos a cantar el himno 534. En tu nombre comenzamos. Himno 534. En tu nombre comenzamos. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Donde estés, vamos a cerrar los ojos para orar. Querido y poderoso Dios, gracias por esta mañana especial de sábado y gracias también por tener la bendición de poder repasar el estudio de la lección de escuela sabática. Seguramente, Señor, extrañamos en cada uno de los hogares estar juntos como lo hacíamos en la iglesia cada sábado.
Pero Dios querido, sabemos que tú estás con nosotros en este momento, que estamos hermanados por la fe. Y te ruego, Padre amado, que al transcurrir esta escuela sabática podamos ver cómo a través de tu palabra podemos todavía estar más cerca entre nosotros, pero especialmente contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy estamos entonces compartiendo la lección de la escuela sabática, de una lección muy linda que hemos tenido durante esta semana. Saben que ya estamos con la lección número 2 de cómo interpretar la Biblia, el nuevo folleto de escuela sabática. Pero posiblemente alguno de ustedes no haya podido recibir el folleto por causa de este aislamiento. Pueden comunicarse conmigo o con alguno de los líderes de sus iglesias para recibir el folleto de escuela sabática, al menos de forma virtual, por ahora, hasta que lo puedan tener bien y lo puedan tener en papel. Mientras tanto, pueden entonces, de todas maneras, encontrar el folleto a través de internet. La lección de hoy, que vamos a repasar hoy, que estudiamos durante la semana, es la lección número 2, el origen y la naturaleza de la Biblia. Un estudio formidable. Es verdad que por ahí pueden sonar como algunas lecciones bastante básicas, pero necesitamos entender claramente los fundamentos de nuestra fe. A través del conocimiento de la palabra de Dios es como llegamos hoy a conocimiento de la verdad de Cristo y de las doctrinas que nos hacen singularmente distintos a todos. Por eso es bueno que estudiemos estos temas que son de vital importancia, y el de esta semana con más razón. Si no entendemos el origen y la naturaleza de la Biblia, seguramente malinterpretaremos sus enseñanzas también. En el día sábado pasado, en la lección se nos mostraba el versículo para memorizar. Un versículo muy interesante porque apropiadamente está seleccionado para que sea un resumen de toda la semana. Dice el texto en 1 de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense que se dice que la palabra no es simplemente un texto más, no es un pensamiento bueno, no es algo altruista y que es positivo. La palabra del Señor es verdad, es viva y eficaz, parte el alma, corta la vida, cambia a las personas y dice que tiene un propósito. Dice al final del texto, estamos siempre en el texto para memorizar, 1 Tesalonicenses 2:13, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la palabra del Señor tiene la finalidad de ser una bendición cuando actúa en tu vida. No está hecha, la palabra del Señor no está creada para que los ángeles sean felices. No ha sido escrita para que los incrédulos la usen para criticarnos. Está escrita para que las vidas sean transformadas y sean cambiadas. Si nosotros comprendemos claramente la naturaleza de la Biblia, vamos a poder entender cómo interpretarla también. Y es en base a eso que tenemos algunos voluntarios que han participado esta semana. Si todo sale bien, que eso espero que salga todo bien, vamos a ir por hoy, por esta oportunidad, vamos a ir escuchando la lección día por día. El día domingo lo va a dar nuestro hermano Samuel. Samuel es quien preparó la lección, el resumen de la lección del día domingo. Anticipadamente le agradezco a él y a todos los que han participado. Así que gracias, Samuel, por estar junto a nosotros en esta escuela sabática y escuchamos el resumen de la lección y tus comentarios para el día domingo. Para todos aquellos que por estas razones no estábamos viéndolos y que creían que zafaban, les comunico que hoy compartiremos juntos la lección. Vamos a buscar en la Biblia la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 19 en adelante. Dice allí, Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Si notamos en la página anterior, San Pedro viene hablando de su experiencia personal tan especial en el Monte de la Transfiguración, donde tuvo la confirmación de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero, pudiendo ser que alguien no creyera a su testimonio personal, Pedro le agrega un valor adicional que menciona en el versículo 19. Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura. A través de los 3 años y medio que acompañó al ministerio de Cristo, San Pedro pudo ver el cumplimiento exacto de las profecías en la vida de Cristo. Y esa aplicación perfecta matemática lo llevó a una convicción personal, a decir que tenemos la palabra profética más segura. No hay nada más seguro que la palabra de la Biblia. Y no hay mejor consejo que estar atento a su luz que alumbra en un lugar oscuro. El tiempo del Imperio Romano era un mundo oscuro. El tiempo de hoy también lo es. Y la Biblia sigue teniendo ese poder de faro transformador que ilumina el camino de quienes deciden seguir sus consejos. Pero hace una advertencia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia en forma personal de acuerdo a sus conveniencias. Ni siquiera los propios profetas que lo escribieron volcaron sus ideas. Dios es el inspirador de las Escrituras. Es también el revelador de las Escrituras. Y dice aún más, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía fue traída en la medida en que Dios lo consideró necesario. Vez tras vez fue ampliando la revelación para hacer más certero el conocimiento del hombre. Nada hará el Señor sin que comunique sus secretos a sus siervos los profetas. Y esos profetas fueron hombres santos. Quien se aproxima a un Dios santo debe también tener características de santidad en su vida. Y también quien los inspira es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, comparado a un viento poderoso que mueve las naves, así también impulsó las vidas de las personas que fueron inspiradas por él para escribir y para actuar en su nombre. Pero la palabra de Dios, aún más, tiene un propósito que menciona San Pablo, escribiéndole a su joven pastor Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice allí San Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y todo lo que Dios hace tiene utilidad. Y la Biblia es, sin duda, el libro de los libros, por lo tanto, es útil para enseñar, desde los niños hasta los más ancianos, para rebatir argumentos, para corregir, para que el hombre de Dios sea justo y para que su pueblo, dice, sea perfecto. Como Dios hace un llamado siendo Él perfecto, quiere que su pueblo sea perfecto y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Necesitamos en estos días la luz que produce la Escritura y con la que alumbra un mundo que está en tinieblas, en incertidumbre. Cuando el mundo cree que por estas circunstancias se termina la historia de la humanidad, tenemos una voz esperanzadora para dar al mundo, para aplicar a nuestra vida lo que Dios revela en su palabra, para saber que la palabra profética nos establece un porvenir venturoso pasado estas noches de tormenta. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la revelación.
Nuestra hermana Elena White dice en un texto: la Biblia es el libro texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades de alma. Este libro hará sabio para la salvación al hombre que lo estudie y lo obedezca. Así como el hombre no puede nutrir su cuerpo a menos que coma el alimento y lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios vivo satisfacer el alma a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior, a menos que esté por encima de todo artificio humano, a menos que sus principios sean obedecidos, porque es la sabiduría de Dios. Feliz sábado, que disfruten de las bendiciones del Señor. Muchísimas gracias, Samuel. Coincido completamente con vos, con lo que comentabas. Es cierto, y la cita que leíste, una cita maravillosa, seleccionada adecuadamente para esta lección y justamente para el día que te correspondía aplicar. En la palabra del Señor tenemos lo divino desde el cielo acercándose a lo humano, a lo pecador. O sea, es un acto maravilloso, no solamente de benevolencia de parte de Dios, sino también de amor para cada uno de nosotros. El día lunes, la lección del día lunes la va a compartir con nosotros la hermana Maru. Nuestra hermana es líder de la iglesia de Montevera. Vamos a escuchar entonces. Gracias, Maru, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Hola hermano, es un privilegio poder comunicarme hoy con ustedes a través de esta red. Hola hermano, es un privilegio poder comunicarme hoy con ustedes a través de esta red social. Si bien estamos viviendo, ¿no es cierto?, momentos muy complejos, muy difíciles, cada uno tenemos nuestras cosas, pero vivimos en este encierro y por lo tanto la verdad que se nos complica más. Antes que nada quiero desearles a todos un feliz sábado, que podamos vivir realmente este sábado con alegría, con gozo, sabiendo que muchas de las cosas que pasan es porque se tienen que cumplir todas las escrituras, ¿no? Pero dice el Señor que todavía no es el fin. Pase lo que pase, todavía no es el fin. El fin vendrá cuando las escrituras sean predicadas hasta el último de la tierra, ¿no? Así que bueno, compartiendo las escrituras, hoy tenemos el privilegio este santo sábado de seguir estudiando su palabra, ¿no? Estudiando la palabra de Dios. Nosotros tenemos un privilegio de saber quién es Dios, quién es nuestro Dios, qué está haciendo por nosotros, qué hizo por nosotros y cuáles son sus planes. Pero siempre tenemos que seguir investigando, ¿no es cierto? Y este trimestre estamos estudiando y viendo y profundizando más sobre quién es el autor de la Biblia, cómo fue escrita la Biblia. Y la Biblia nos dice directamente, Pedro, segunda de Pedro, nos dice de que ninguna escritura, o sea, ninguna palabra de Dios fue traída por mentes humanas o por hombres, ¿no? Sino que toda la escritura es inspirada por Dios, es inspiración de Dios. O sea, ahí ya de entrada vemos de que realmente el autor del libro de las escrituras es el mismo Dios, ¿no? Y segunda de Timoteo 3:16 es un verso muy conocido, ¿no es cierto?, que también lo usamos mucho en los estudios bíblicos. También nos habla y nos aclara mucho más nos dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, ¿no? Y para profundizar todas las escrituras. O sea, por lo tanto, Pedro nos dice de que la escritura no fue traída por mentes humanas y Pablo nos dice de que fue inspirada por Dios, ¿no? Y si vamos a Deuteronomio también nos dice lo mismo, ¿no? Que él iba a levantar profeta, iba a hablar las cosas que él
quería que dijera, le dice a Moisés, ¿no? Que él iba a levantar profetas para que escriban las escrituras. O sea que Dios mismo nos aclara en toda su palabra que Él es el autor de la Biblia. Nosotros no tenemos por qué dudar. ¿Cómo lo hizo? Y bueno, fue a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Él inspiró a hombres santos, ¿no es cierto? Para dejarnos escrito su palabra. O sea que es bien, los autores son bien claritos, ¿no es cierto? Dios mismo es bien claro cuando nos dice que Él es el autor de la palabra. Si bien no toda la escritura fue inspirada, algunos se valieron de escritos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Josué. Josué nos dice de que 10:13 nos dice de que le cuenta al pueblo de Dios, ¿no? Le cuenta al pueblo hebreo a través de una situación que estaban pasando o que se estaban viendo en la naturaleza. Él le dice de que eso ya fue una profecía escrito en el libro de Jasher. O sea que él le sigue contando a ese pueblo que esa profecía fue escrita por Dios a través de otro libro, ¿no es cierto? También si vamos al Nuevo Testamento, vemos a un Lucas, al médico Lucas, que él, si bien no tuvo relación directa con Jesús, él dice que viendo las cosas que pasaron y viendo todo lo sucedido y dando por cierto, dice él, de que todas las cosas que pasaron son reales y que son de Dios, él se vio en la necesidad de juntar todo lo que se decía y escribirlo en un libro, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el libro del Evangelio de Lucas, ¿no? Realmente es muy interesante y es muy claro Dios cuando nos dice y nos cuenta cómo fue escrita su palabra y por qué fue escrita. Porque Pablo nos dice, ¿no? Que es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia. O sea que fue inspiración que Dios dio a los hombres para nuestra salvación, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para todo lo que el hombre de Dios necesite, tiene en las Santas Escrituras, que damos por cierto nosotros también, que es la palabra de Dios y que su autor es Dios. Si bien vemos, ¿no es cierto?, que hay especialistas, estudiosos de la Biblia, que nos dan a entender o nos quieren hacer a veces creer y dudar de que Dios no es el autor y ponen en duda, por ejemplo, que no es el autor de Génesis, que no es el autor de Éxodo, que no es el autor de tantos libros de la Biblia y tantas cosas que pasó el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que no es así y que tenemos que seguir unidos a la Biblia, investigando, como dice su palabra, ¿no? Escudriñando su palabra para que tengamos siempre más entendimiento, porque Dios se da a conocer a sus hijos cuando sus hijos lo buscan con un corazón sincero, ¿no es cierto? Hoy pasan muchas cosas que nos quieren hacer dudar de eso. Nosotros no le prestemos el oído ni la vista a nada de esas cosas, porque Satanás es muy astuto y siempre nos está queriendo hacer caer a través de la duda, a través de la incomprensión, pero Dios es muy, muy misericordioso y nos hace conocer con claridad su mensaje. Yo deseo que sigamos teniendo un bendecido sábado, hermanos queridos, y los saludo desde acá. Muy especial, es una muy buena síntesis del día lunes, el proceso de la inspiración. Así que, como decía la hermana,
Toda la palabra es inspirada por Dios, no hay ni un pedacito que no haya sido inspirado, incluso los textos difíciles de comprender, incluso los textos que para muchos son inconvenientes, toda la palabra es inspirada. Hay iglesias que desechan el Antiguo Testamento, otras que desechan el Nuevo Testamento, otras que se agarran solamente de algunas porciones, de las más convenientes, dicen que algunas partes fueron abolidas, pero que yo conozca solamente hay una iglesia que respeta la palabra del Señor desde la primera hasta la última y la considera a toda una palabra inspirada por Dios. Y esa es nuestra querida iglesia, la iglesia adventista. Por eso al considerarla al 100% inspirada, somos un pueblo que podemos interpretarla de una manera mucho más completa, reconociendo la manera de interpretar que la misma Biblia nos enseña, no con argumentos humanos, sino a través de la Biblia como su propio intérprete. Es cierto de que no todo lo que está en el contenido bíblico fue revelado por Dios a través de sueños y visiones. A veces los profetas de Dios eran inspirados al hacer una investigación, como el libro de Lucas, y de alguna otra manera para dejarnos un mensaje tan inspirado como el que fue revelado a través de un sueño o una visión. Nosotros aceptamos la Biblia al 100% como la hemos recibido por parte de Dios, que no solamente la reveló e inspiró a los profetas, sino que la preservó hasta nuestros días. Muy bien, muchas gracias a Maruca. Tenemos entonces el día martes, que en este caso le hemos pedido a nuestra hermana Lorena, que con todo gusto y con alegría, ella se dispuso para compartir con nosotros la lección del día martes, representando también a la iglesia de Manuel. Así que te escuchamos, Lorena, gracias por tu participación. Hola hermanos, feliz sábado. Bueno, les deseo un hermoso día en compañía del Señor. Estamos desarrollando la escuela sabática de esta manera para poder participar todos, así que, bueno, discúlpenme, es la primera vez que hago un video filmándome a mí misma desarrollando un día de la semana, así que si no sale como quizás esperaban, sepan disculparme, como ya les dije. Bueno, el día que me pidió el pastor para que desarrollara es el día martes, la claridad de la Biblia. Acá en la lección se mencionan varios textos donde deja en claro justamente que la Biblia es el único libro inequívoco, ¿verdad? Y es suficientemente clara en lo que enseña. A mí me gusta mucho un texto que se encuentra en Isaías, que los invito a buscarlo, Isaías 28:10, donde dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. O sea, la Biblia se explica a sí misma si la estudiamos, digamos, complementando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No necesitamos ningún magisterio de la Iglesia para poder comprenderla. Eso es lo maravilloso, que si nos ponemos en comunión con Dios, el Espíritu Santo se encarga de hacernos ver la verdad. Quería compartirles también una cita muy hermosa del Espíritu Profecía que dice lo siguiente. Esta cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 39. Dice, el conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Maravilloso. Si todos, cualquier persona, no importa su condición cultural ni su desarrollo intelectual, busca a Dios con oración y se humilla ante el estudio de la palabra, les serán reveladas las riquezas de las verdades que en ellas están en las Escrituras. Entonces, como justamente desarrolla este día, la Biblia
en la Biblia se nos alienta a estudiar justamente la misma Biblia por nosotros mismos, porque de esta manera podemos entender el mensaje que Dios tiene para cada uno. Y escuchen esta otra cita, que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 113. Dice: dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra de Dios como debiéramos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Y dice así: bienaventurado, o sea, bendecido, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Un versículo muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente hoy con toda esta pandemia y todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Dice: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre su pueblo un gran reavivamiento. Dice: no entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. ¿Sí? También quería invitarlos a que busquen otro texto bíblico que se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40, y que dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero me gusta más aún el versículo que sigue: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo creo que este fue el problema que tenían los fariseos y que tuvieron muchos de estos hombres que estuvieron en la época de Jesús, como desarrollan acá los versículos de este día, que no querían realmente aceptar a Cristo como la verdad para que el Espíritu Santo los guiara a Él. Lo tenían frente a Él y no lo reconocieron. Y para culminar les leo 2 citas más que me encantaron muchísimo, que dicen lo siguiente: la Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está solo escrita, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el oráculo de Dios? Si nos damos cuenta de la importancia de esta palabra, ¿con qué respeto la abriríamos y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos? La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el Altísimo. Qué hermoso privilegio. Cada vez que abrimos la palabra es como que el mismo Cristo estaría hablando junto a nosotros. Y termino con esta otra cita: Cada día con Dios, página 125. La Biblia es el libro de texto que debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro hará sabio para la salvación al hombre que lo estudie y lo obedezca. Así como el alimento no puede nutrir el cuerpo a menos que se lo come y se lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios vivo satisfacer el alma a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior que está por encima de todo artificio humano, a menos que sus principios sean obedecidos, porque son la sabiduría de Dios. Bueno, hermanos, que tengan un bendecido día de descanso y nos vemos en el próximo desarrollo de Escuela Sabática. Muchas gracias, Lore. La verdad que una selección de citas maravillosas, importantísimas. Tenemos hoy, gracias a la misericordia de Dios, esta palabra en nuestras manos, y qué picardía sería para nosotros desperdiciarla. He notado que durante estos días de aislamiento hay muchos hermanos revisando sermones, mirando muchos programas por internet. Creo que todo suma, pero nada reemplaza el estudio de la palabra del Señor. La Biblia sola es tener un contacto directo con el creador de la Biblia. Es como una expresión del carácter de Dios que tenés en tus manos cuando la lees. Es un medio de relacionarte con Dios. Por lo tanto, es importante que no reemplacemos el estudio de la palabra por ninguna cosa. Todo lo demás, no digo que esté mal,
Posiblemente suma, y suma muy bien. Sin embargo, no reemplaza jamás el estudio de la palabra. El día miércoles se habla del paralelismo entre Cristo y las Escrituras. Un día con un desarrollo, con un pensamiento interesantísimo que en esta oportunidad el hermano Daniel Bordiga, que es el director de la congregación de Betel, él fue quien preparó un resumen para todos nosotros. Así que gracias, Daniel, por haberte hecho el esfuerzo. Sé que no es fácil. Todos se han esforzado para poder hacer el video de la mejor manera. Así que muchas gracias por el buen corazón, el buen gesto y también por el desarrollo de la lección. Vamos a escuchar entonces a nuestro hermano Daniel. Buenos días, estimados hermanos. La lección de este miércoles habla del paralelismo entre Cristo y las Escrituras. Pero antes de introducirme al repaso de la lección, busqué la definición de paralelismo para poder interpretar mejor este repaso. Si ustedes me acompañan, encontré lo siguiente. El paralelismo es una figura literaria y artística que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algún elemento. Por ejemplo, Año Nuevo, su paralelismo, vida nueva. Otro ejemplo, la luna y su perfecta simetría, la luna y su imperfecta deformidad. Como vemos aquí, el paralelismo es una figura de repetición, donde se altera algún elemento, pero ambos apuntan a una misma cosa. Bien, ustedes ahora me acompañan, los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 1, y leemos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Continuamos la lectura del capítulo y nos detenemos en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. ¿Qué encontramos aquí? Juan está hablando de Jesús y su divinidad, pero luego habla de que se hizo carne a través de un hecho sobrenatural. El Espíritu Santo hizo de que una mujer, María, concibiera a Jesús y él vivió como un ser humano entre nosotros. Y él vino con una misión. Aunque esto es un hecho histórico, su misión de redención hace de que no sea algo histórico únicamente, sino que sea algo vigente para todas las edades y para toda la humanidad. Porque su misión es rescatar a la raza humana, a la raza caída. Por eso su misión abarca todas las generaciones. Si ahora me acompañan en la Biblia, en Juan capítulo 2, versículo 22, encontramos lo siguiente. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra de Jesús. Como se ha estudiado en los días anteriores, la palabra de Dios es de origen divino, que a través del Espíritu Santo Dios escogió a hombres para que el lenguaje humano pudiera escribirla y así llegarnos a todos nosotros. También no deja de ser un hecho histórico, pero la Biblia no está limitada ni condicionada al tiempo. Su misma palabra, en su palabra dice lo siguiente, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque así como Jesús, la palabra de Dios, tiene la misión de alcanzar al ser humano, que podamos redimirnos y cumplirse el sueño que tiene Jesús para cada uno de nosotros, llevarnos a vivir por Él por toda la eternidad. Bien, en ambos casos no se anula la divinidad por el hecho de Jesús hacerse humano y la Biblia ser escrita por seres humanos. Dios muestra que está al control de todo. Como vemos aquí, existe un paralelismo entre el Verbo hecho carne, Jesús, y la palabra de Dios.
continuamos con el paralelismo. Si ustedes me acompañan, en San Juan capítulo 5, versículo 39, encontramos lo siguiente, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Aquí Jesús está hablando de que la palabra de Dios, la misma, habla de Él. Y ahora vayamos a lo que dice la Biblia. Si ustedes me acompañan en su paralelismo, ¿no? En Juan capítulo 21, versículos 24 y 25, Juan escribió lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Además, hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que el mundo no cabría en los libros que se habrían de escribir. Fíjense, la palabra de Dios también habla de Jesús, ¿no? Qué interesante este paralelismo, ¿no? Otro más, si ustedes me acompañan, en San Juan capítulo 8, San Juan 8, versículo 12, también encontramos otro paralelismo más, ¿no? De los tantos que hay en la palabra de Dios. Dice: otra vez Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y si ustedes me acompañan, en Salmo 119, 105, también ahí encontramos algo relativo y paralelo sobre la luz. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Fíjese que tanto Jesús como la palabra de Dios son una luz para el ser humano, para guiarlo en el camino de rectitud, de hacer la voluntad de Dios. Una luz en la gran tiniebla que hay en este mundo, que alumbra el camino del ser humano para el pronto regreso a nuestro hogar celestial. ¿Qué encontramos aquí de estas comparaciones? Toda comparación tiene sus límites. Jesucristo y la Biblia no son idénticos. La Biblia no es una encarnación de Dios y Dios no es un libro. Dios se hizo humano en Jesucristo y nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas. Y ahora termino este paralelismo que da para mucho más, pero el tiempo ya que es justo y tirano no da para más. Pero termino con esta hermosa frases de Elena G. de White, que está al pie de la lección del día miércoles. La Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente y tengan una bella jornada en las manos de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Daniel. La verdad, muy oportuno, muy linda el resumen de la lección del día miércoles. Jesús, cuando estuvo en sus tiempos caminando en Israel con sus discípulos, ellos tuvieron la alegría, la oportunidad única que todos nosotros hubiéramos querido de conocer a Jesús, estar con Él, tener una relación de amistad personal con Él. Hoy no lo tenemos a Jesús físicamente, pero sí tenemos la palabra de Dios, su palabra, con la cual también podemos, a través de ella, establecer una relación con nuestro Señor. También, así como Cristo era humano y divino, 100% humano y 100% Dios, también tenemos la Biblia, que es escrita 100% por hombres, pero también tiene un solo autor al 100%. Así que gracias, Daniel, por la lección del día miércoles, y vamos a pasar ya al día jueves. El día jueves lo ha preparado, lo ha resumido nuestra hermana Eva.
Eva Alarcón de la iglesia de Yapeyú. Gracias, Eva, por compartir con nosotros el resumen de la lección del día jueves. Te escuchamos. Hola, feliz sábado para todos. A mí me tocó explicar el día jueves de la lección de la escuela sabática y aprovecho este momento también para saludar a todos los hermanos que los extrañamos mucho, extrañamos reunirnos en la iglesia como de costumbre. Así que bueno, esperando que sea corto el tiempo que de espera para volver a reunirnos todos juntos. Bueno, yo acá les escribí pueden ver, este es el título de la lección del día jueves, cómo interpretar la Biblia con fe. ¿Sí? Así que bueno, el día jueves empezaba con una pregunta. Como siempre, uno por ahí nos da un versículo para leer y una pregunta para reflexionar. Pero antes de leer el versículo, trato siempre yo cuando doy las clases daba las clases en la iglesia, de responder las preguntas antes sí, a ver qué podemos responder sin leer el versículo, ¿no? Y dice, ¿por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su palabra? Y después dice, ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? ¿No? Así que si tenemos un momentito ahora para, después de que terminemos de estudiar la lección, poder analizar y poder pensar en estas preguntas, ¿no? ¿Por qué es tan esencial la fe para entender a Dios y también entender su palabra? ¿Sí? O sea, al entender su palabra también entenderíamos a Dios. Y nos lleva a Hebreos, capítulo 11, un capítulo conocido que habla acerca de la fe, y nos pide que leamos el versículo 3 y el versículo 6, que dice, el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y el versículo 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Bien, después de leer este versículo me llevó a pensar de que la fe puede ser como una llave, ¿no? Para poder entender la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hago yo para tener fe? Nos daba también el ejemplo de la lección de un niño, ¿no? Cuando aprende de sus padres. Hay algo esencial para que el niño aprenda, que es la confianza y el amor, ¿sí? En esa relación, ¿no? De padre e hijo, tiene que sí o sí haber una relación de amor y de confianza. Y a través de eso, el niño aprende, ¿no? Tanto en la escuela, por eso también, ¿no? La relación de un maestro con un alumno también tiene que haber ese lazo de amor y de confianza para que podamos, para que se dé el aprendizaje. Con la palabra de Dios es lo mismo. Dios busca también que confiemos en Él, que lo amemos, para también poder acceder a la fe y también poder aprender de su palabra. También, ¿no? Nos contaba la lección de que cuando uno hace algo con amor, lo hace totalmente diferente. Daba el ejemplo de una persona que toca un instrumento. Cuando lo hace con amor es diferente. Se nota la diferencia cuando uno lo hace por hacerlo y no le pone capaz mucho entusiasmo, pero cuando algo se hace con amor se nota mucho la diferencia. Y nos lleva también a esto, ¿no? A pensar de que busquemos a Dios con fe, pero primeramente con amor y sabiendo que a través de su palabra nos da esperanza, nos da conocimiento y también nos enseña cómo debemos vivir. Tenemos también, hay momentos en que también nos cuesta entender, pero por el hecho de que no estamos teniendo la fe necesaria o tenemos otros pensamientos en nuestra mente que puedan interrumpir, ¿no? Ese conocimiento verdadero de Dios, ¿no? Es cuando uno empieza o aborda con una actitud, dice, de escepticismo o de duda, ¿no? Que nos ha pasado, por ahí nos ha pasado, ¿no? De no entender o de dudar. Y algo que siempre nos ayuda es que siempre antes de estudiar la palabra de Dios, orar, pedir a Dios que nos dé su espíritu, así como Él venimos viendo, ¿no? En estos días ha inspirado a sus profetas a través del Espíritu Santo
También el Espíritu Santo está disponible para nosotros, para interpretar lo que ellos han escrito, con la inspiración de Dios, obviamente. Otra cosa importante también que destaca la lección del día jueves es acerca de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? En el libro Creencias de los Adventistas, yo saqué algunas partecitas que me parecen importantes, destacar de por qué entendemos nosotros que la autoridad de la Biblia y también por qué los adventistas del séptimo día creen en la Biblia. Bueno, el texto está completo. Yo acá tengo algunas partes, ¿no? Dice: las Sagradas Escrituras son revelación suprema, ¿sí? Acá tenemos la primera frase, revelación suprema. Así como hemos visto a lo largo de la semana, Dios es el que se ha encargado de inspirar y revelar a sus siervos los profetas cada una de las cosas que nosotros tenemos ahora en nuestras manos, que es súper importante, más en estos tiempos que estamos viviendo, tener a nuestra disposición en nuestras manos algo tan valioso como la palabra de Dios, que nos ayuda, nos da esperanza y nos da conocimiento, ¿sí? El saber lo que va a pasar, lo que pasó, y tener también como garantía, ¿no?, lo que ha pasado ya en la historia del mundo. Otra de las cosas es autoritativa, infalible. Esto habla también de la voluntad divina, ¿no?, de que Dios tiene autoridad y que es algo infalible, que no tiene error, que es la voz directa de Dios y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso también está en parte de las creencias de nuestra iglesia, reafirma, ¿no?, que nuestra iglesia sigue la voluntad divina a través de su palabra. Norma de carácter, también norma de carácter porque nos modela, nos ayuda, nos hace ver lo que estamos haciendo mal. Entonces modela nuestro carácter, nuestro ser como personas. Criterio para evaluar, ¿sí? También tenemos en 2 de Timoteo el versículo que hemos leído, ¿no?, para qué sirven las escrituras, así que también nos sirve para evaluar, para saber evaluar nuestra vida principalmente y aprender. Revelación definitiva de las doctrinas, ¿no? Nuestras doctrinas de nuestra iglesia están basadas únicamente en la palabra de Dios, así que tenemos que tener plena seguridad de que nuestra iglesia tiene a la palabra de Dios como el pilar, ¿no?, del cual nos podemos aferrar, que es la palabra de Dios. Y por último, que es un poquito más largo, dice: registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia, ¿no? Hemos estudiado en el libro de Daniel, todo, Nehemías, Esdras también, cómo está registrado, ¿no?, la mano de Dios a lo largo de la historia de nuestra tierra, ¿no?, cómo Él ha manejado, ¿no?, y está en sus manos todo lo que pasa en este mundo, así que nos da esa esperanza de saber de que todo lo que pasa hoy en día también está en su palabra. Debemos aferrarnos a lo que leemos, a lo que estudiamos, aferrarnos a Dios también, principalmente. Y bueno, a partir de ahí, seguir adelante, más allá de lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, esos son varios de los versículos que hemos visto que se ven hoy en día, ¿no?, acerca de que nada tocará nuestra morada si estamos con Cristo. Así que los animo a que podamos seguir estudiando, como siempre hago en mi escuela sabática, estudiando, meditando en la palabra de Dios, y no solo eso, sino también compartiendo lo que aprendemos, y no solo leer, estudiar, sino también practicar. Es algo que también siempre repito, porque por ahí tenemos mucho conocimiento, pero también es importante que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Así que bueno, acá tenemos la clave, ¿no?, de cómo interpretar la Biblia con fe, siempre confiando y amando a Dios,
y pidiendo siempre su dirección para poder interpretar su palabra. Así que bueno, esa fue la explicación del día jueves y bueno, espero que puedan meditar y también aprender todos juntos en estos momentos y aferrarnos a estos días que tenemos para poder seguir estudiando y aprovechando la palabra de Dios que la tenemos en nuestras manos. Feliz. Muy bien, Eva. Realmente muy bien estudiada la lección, muy bien repasada. Felicitaciones. Se nota ahí la vena docente que tenés dentro tuyo. Y gracias porque hay una explicación muy clara de lo que es el día jueves de la lección de esta semana, cómo interpretar la Biblia y cómo también dentro de la creencia fundamental, la número 1 de la Iglesia Adventista, reconocemos la palabra del Señor como única regla de fe, inspirada de tapa a tapa y útil para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar entonces la lección de la escuela sabática con una última participación. Le hemos pedido a Alejandro Pozodente, que es el anciano de la iglesia madre de nuestro distrito, de la iglesia cabecera, de la iglesia de la Aurora, que él pudiera hacernos un repaso y una conclusión de la lección de esta semana. Así que escuchamos a continuación entonces el video y las palabras de Alejandro. Gracias, Alejandro, por participar en esta oportunidad también de esta escuela sabática. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Esto se encuentra en conflicto de los siglos. Estamos viendo que llegamos al final de esta lección, el día viernes 10 de abril, y lo que tenemos que entender es cómo estudiar la palabra de Dios, porque cuál es su origen y cuál es la naturaleza de la Biblia. El origen sin duda es divino. Y lo que desea hacer Dios por medio de su palabra es poder moldear nuestro carácter, mejorar nuestra vida, que podamos poner en práctica lo que leemos. Como hemos leído recién en Conflicto de los Siglos, es muy claro decir que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Biblia proviene de la palabra biblos, donde significa una biblioteca, un conjunto de libros muy importantes, escritos durante alrededor de 1500 años, 40 escritores, ya conocemos, escrito en 3 continentes diferentes, pero lo más importante es que el origen de ella es divino. Dios desea comunicarse con su pueblo, con cada uno de nosotros, desea que aprendamos, que vivamos, que entendamos. Vuelvo a repetir, no es un libro cualquiera. El Señor dejó en claro que debemos tener muy presente al estudiar la Biblia, el orar, el permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra mente, obre para poder poner en práctica todo lo que leemos. No tiene ningún sentido leerlo como un libro de historia, como un libro de cuentos, de narraciones, de lo que pueda llegar a impresionarnos o gustarnos, como poesías o fragmentos, sino que al estudiarlo, al ahondar en la palabra de Dios, lo que tenemos que ver sin duda es que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Lo hemos leído recién, no tiene ningún sentido hacerlo sin Él. No tiene ningún sentido de espiritual ni físico para nuestra vida hacerlo sin el Espíritu Santo. Por eso recalquemos en nuestro estudio el orar, el permitir que Dios obre con un corazón humilde y sincero. Hermanos, este es el resumen de esta lección del día viernes y de toda la lección. Saber que el origen de la palabra de Dios
es manifestarse a cada uno de nosotros, porque Dios es amor y desea compartir todo con sus hijos. En cada momento necesitamos de Él, sin Él nada podemos hacer, y más en estos momentos de prueba, de crisis, de dificultad tal vez para muchos, donde tenemos que tomar decisiones. Nuevamente vuelvo a repetir, sin Dios nada vamos a poder hacer. Con Dios está garantizado el triunfo, el seguir adelante, el tomar buenas decisiones, y lo encontramos todo en su palabra. Por la sola Escritura nosotros nos manejamos. Aprendemos de Dios, nos guiamos por Él, y dejemos que cada día Él obre en nuestras vidas para ver maravillosos frutos en la vida de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Este es mi deseo y oración. Amén. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tus palabras. Un cierre muy bueno en donde, aunque se dijo de alguna forma un poquito, se agregan dos ingredientes interesantes. Dice ahí nuestro hermano Alejandro la importancia de la oración. Si no, esto sería un monólogo de Dios. Y hay mucha gente que se ha dedicado solo a leer la Biblia. Y luego, como no ha habido un cambio en sus corazones, como ellos nunca respondieron a lo que Dios les decía, terminaron criticando la palabra, volviéndose enemigos de la Biblia, malinterpretándola. Por eso es impresionante, importantísimo, cómo el Señor espera de nosotros una reacción tan sencilla como la oración. Así que es verdad, Alejandro, así como lo decías, necesitamos orar para leer la Biblia. Necesitamos orar para entenderla, pero también necesitamos orar para pedirle a Dios que nos haga fieles a sus enseñanzas, que es ese segundo ingrediente que remarcabas. ¿De qué serviría leer la Biblia y orar para entenderla, pero luego hacer caso omiso de sus enseñanzas y de todo lo que está allí para nuestra bendición y salvación? No hay nada de lo que está escrito en la Biblia que no sea con el propósito de bendecirte y de bendecirme. Por lo tanto, desechar la palabra del Señor es un acto de necedad. Es decir, Señor, no me interesa tu consejo, no me interesa lo que tenés para darme. Algunos ven como que a Dios necesita que yo guarde los mandamientos. Y no es así. Dios colocó los mandamientos en su palabra y todo lo que está escrito allí para tu bendición, para nuestra felicidad. Y eso es lo que hemos repasado en la semana, y eso también lo que nos comentaba recién nuestro hermano Alejandro. Muchas gracias por esas palabras tan sabias. Estamos entonces cerrando el folleto de la lección de esta semana. ¿Te gustó? Ojalá que sí. Dejalo en los comentarios. Escribí aquí en los comentarios del video qué te pareció la lección, cuál es tu opinión, si querés agregar algo más. Y no olvides suscribirte al canal y apretar al botoncito de la campanita. Así, de esa manera, cada vez que haya un video, que subamos algún video o alguna programación, el mismo programa de YouTube te va a avisar para que estés atento y puedas participar de cada uno de los mensajes que estamos haciendo para la iglesia. Así que vamos a cerrar, pero vamos a cerrar así como comenzamos, con una alabanza. En este caso vamos a cantar el himno 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Cantemos fuerte en donde estamos, himno 206. Mi pecho trae la
qué precioso himno. Y que habla justamente de lo que estudiamos en esta semana. No te pierdas la lección que comienza hoy y que la semana que viene vamos a repasar. Es esta: ¿cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Estoy seguro que va a ser sumamente interesante, pero por sobre todo importante para la vida de cada uno. En donde estés, te invito a que por favor cierres los ojos conmigo y vamos a cerrar esta escuela sabática con una oración. Querido Padre, te agradecemos por el don de tu palabra. Te agradecemos porque tú nos diste la Biblia para que sea no solamente una guía, una instrucción, sino que sea una compañía en nuestro corazón. Hoy ya Jesús no camina con nosotros así como lo había hecho físicamente en los tiempos bíblicos, pero sí lo hace a través de su Espíritu y a través de su palabra. Por eso, querido Dios, ayúdanos a tener una relación con Jesús, a poder ser cada vez más íntimos, escuchando su palabra y hablándote a través de la oración. Bendice a este hermano que está escuchando esta escuela sabática, bendice a su familia, bendice este sábado para que durante las horas que transcurran en este día podamos estar cada vez un poquito más cerca de Jesús. Gracias, Padre amado, oramos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera quedamos despedidos hasta el próximo sábado. A continuación tendremos el sermón también para cada uno de nosotros y en la noche estaremos terminando Semana Santa, aunque no, en realidad creo que todavía queda el día domingo como una última predicación de Semana Santa. Así que el Señor te bendiga, te deseo lo mejor y aunque no puedo darte un abrazo, te deseo un abrazo enorme también, que el Señor te bendiga y Él te guarde. Un saludo para toda tu familia, no solamente de mi parte, sino también de parte de toda mi familia. Que Dios te bendiga, hasta el próximo sábado.